República Dominicana, el programa económico de la Z101. Esta semana, el Banco Central de la República Dominicana decidió reducir su tasa de interés de política monetaria del 7.25% a 7%, es decir, 25 puntos básicos. Ya acumula 150 puntos básicos de reducción de tasa de interés de referencia, y obviamente que el objetivo de esto es ayudar a que la tasa de interés tanto activa como pasiva disminuya y favorecer el crecimiento de la economía. Recuerden que el último dato publicado por el Banco Central establece que el indicador mensual de actividad económica al mes de octubre creció 3.6%, y en términos promedio de enero a octubre, comparado con enero a octubre del año pasado, pues se ha registrado un crecimiento de 1.9%. Lo que se prevé con ese crecimiento es que terminaría el año en el entorno del 2.2%, tal como aquí habíamos señalado, y no el 3% como se había previsto por parte del Fondo Monetario Internacional y el deseo de las autoridades gubernamentales locales. La realidad es que el entorno internacional es complicado, hay una clara desaceleración. En el caso de Europa, su principal economía ha estado en recesión, y el resto de la eurozona también está pasando por un periodo de desaceleración importante. Una desaceleración que ya comienza a dar muestras positivas con relación al tema de la tasa de inflación. De hecho, la tasa de inflación en la eurozona para el mes de noviembre ya se coloca en términos interanuales en 2.4%. Oigan bien esto, 2.4% la tasa de inflación. Más baja de lo que se había previsto, que era un 2.7%. Estaba en 2.9, 2.7, pero hace 2 o 3 meses estaba por encima del 4% todavía. Es decir, que se ha desacelerado de una forma mucho más rápida que en la economía de los Estados Unidos, lo cual es un reflejo de que ya la política monetaria ha estado dando resultados en la eurozona. La tasa de inflación en la eurozona, 2.4%. Obviamente que ahí hay un elemento vinculado por el lado de la oferta que está influyendo de una forma importante sobre la inflación, y es que los precios de los combustibles, específicamente el del gas natural, que llegó a estar a niveles históricamente elevados el año pasado, pues este año, al comparar con lo que es el año pasado, se nota una clara tendencia hacia la baja. Esa reducción de los precios de los combustibles pues ha favorecido la disminución del índice de precios al consumidor en la eurozona, y por eso la tasa de inflación es de 2.4%, ya acercándose a lo que es la meta de inflación en esa parte del mundo, que es un 2%. Eso es algo positivo, porque lo que significa es que ya definitivamente el Banco Central Europeo no va a seguir aumentando su tasa de interés. Es probable que la deje en 4%, la tasa de interés de referencia, que es la de depósitos, y que a partir de ahí entonces pase a discutirse cuándo es que comenzará a reducirse la tasa de interés. Si nos vamos a Estados Unidos va a publicar en los próximos días su tasa de inflación al mes de noviembre. Vamos a ver qué sucede. Todavía está en 3.2% la tasa de inflación a octubre en términos interanuales. Vamos a ver cuál es la situación a noviembre. Lo que sí es importante es que Jeremy Powell todavía sigue diciendo que aun cuando se ha visto que la tasa de inflación está bajando, todavía se necesita más información en materia de reducción de la inflación como para ellos tomar la decisión de comenzar a bajar o fijar la fecha para comenzar a bajar la tasa de interés. Mientras tanto, lo que sí ha sucedido es que desde julio en los Estados Unidos se ha mantenido sin cambio la tasa de interés de referencia, y ya para esta última reunión del año, que será ahora en diciembre, pues es muy probable que no haya ninguna variación hacia arriba de la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo comenzará a bajar la tasa de interés en Estados Unidos? De acuerdo al mercado, es decir, de acuerdo a lo que son diferentes instrumentos financieros que permite calcular lo que es la probabilidad de que comience a bajar la tasa de interés, es más probable que comience a bajar a partir de mayo. No obstante, el día de ayer
comenzó a notarse un movimiento de parte del mercado que comenzaba a permitir un pronóstico de que hacia marzo, comenzaría a bajar la tasa de interés. Entonces, vamos a ver qué sucede. Puede ser marzo, puede ser en la reunión de mayo, que comienza a disminuir en 25 puntos básicos la tasa de interés en los Estados Unidos. Eso es favorable para la República Dominicana. Si baja la tasa de interés en los Estados Unidos, el caso de que el Banco Central pueda bajar su tasa de interés, no habría mayor inconveniente. Ahora, con el nivel actual de tasa de interés en los Estados Unidos, por ejemplo, una tasa promedio del 5.33%, si yo tomo el 7% actual de la tasa de interés que existe en la República Dominicana de referencia, que es un 7%, si yo tomo ese 7 y le resto el 5.33, que sería el promedio entre 5.25 y 5.50 de tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, estamos hablando de 1.67%. 1.67 puntos porcentuales es la diferencia entre ambas tasas. ¿Y cuál es lo histórico? Digamos, ¿cuál es la diferencia histórica entre ambas tasas? Entre la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, denominada en dólares, la tasa de interés de referencia de la República Dominicana, denominada en pesos. La diferencia histórica es 4.5%. Si yo tomo del 2005 hacia acá y miro la diferencia, 4.5%, perdón, 4.5%, repito, 4.5% la diferencia entre la tasa de interés de referencia de Estados Unidos y la tasa de interés de referencia de la República Dominicana. Ahora, actualmente 1.67%. 1.67 está muy por debajo del 4.5% histórico. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, cuando usted tiene una diferencia entre las tasas en dólares y pesos tan baja de referencia, también usted va a tener una tendencia a que se reduzca la diferencia entre la tasa de interés en pesos y dólares de otros instrumentos financieros. Y eso hace que entonces, ante esa situación, usted pueda tener ahí el interés de que las personas, los agentes económicos, los inversionistas, los ahorristas decidan adquirir instrumentos financieros denominados en dólares. ¿Por qué? Porque dicen, mira, ¿tú sabes qué? ¿Cuál es la expectativa de depreciación del peso en los próximos 12 meses? Lo normal está entre 3 y 4%. Eso es lo normal. Por eso, la diferencia histórica entre las dos tasas es 4.5%. Es decir, algo más de la expectativa de depreciación del peso frente al dólar. Ahora bien, la diferencia actual, 1.67, está por debajo de lo que es la expectativa de depreciación, que pudiera estar entre 3 y 4%. Y eso pudiera hacer que algunas personas digan, tú sabes qué, yo prefiero entonces invertir en un instrumento denominado en dólares. No es que voy a sacar el dinero de la República Dominicana, sino acá mismo, en vez de yo depositar en mi cuenta, porque es muy fácil ya abrir una cuenta en dólares acá en el sistema bancario nacional, en vez de yo depositar mis recursos en pesos, lo voy a depositar en dólares. Usted me pregunta, bueno, pero ¿y cuál es la tasa de interés ahora mismo? Miren, la tasa de interés por un instrumento a un año en Estados Unidos, un certificado de depósito, está en el entorno del 5%. Ha bajado en los últimos días. Ha bajado en los últimos días y le voy a explicar por qué. Pero está alrededor del 5%. Y en la República Dominicana refleja ese 5%. Es decir, que aquí usted consigue también un instrumento con el entorno del 5%. Vuelvo y señalo, ha bajado en los últimos días, pero estoy haciendo el cálculo en base a la información que tenía hace una semana. Entonces, usted puede conseguir aquí un instrumento del 5%. Si usted espera que la depreciación sea, digamos, 3%, eso significa que hay que pagarle por lo menos 8%. Si ahora, con esta reducción de tasas de interés de parte del Banco Central, se reduce la tasa pasiva y, por ejemplo, lo que le pagan a usted es 7%, usted dirá, me están pagando 7 en pesos, mientras que yo pudiera estar ganando 5 en dólares, más la expectativa de depreciación del peso frente al dólar de 3, significa que en términos de peso estaría ganando 8 invirtiendo en dólares. Entonces me voy a ir mejor a dólares. Eso pudiera meterle presión al mercado de divisas, eso pudiera generar una tendencia hacia el alza del tipo de cambio o la necesidad de que el Banco Central salga a vender dólares de sus reservas para mantener estable el tipo de cambio. Eso pudiera suceder. Entonces, por eso es que nosotros hemos recomendado a las autoridades monetarias que no sigan reduciendo su tasa de interés, que se justifique la reducción de la tasa de interés porque ahora mismo en términos reales está en un 3%, es decir,
Si yo tomo el 7 de tasa de interés de referencia y le resto la expectativa de inflación, que es un 4%, que es el centro del rango meta aquí en la República Dominicana, tengo en términos reales un 3%. Con 3% en términos reales, definitivamente la tasa de inflación se queda en el rango meta o incluso pudiera estar por debajo del rango meta. Por ende, yo pudiera bajar todavía quizás 25 puntos básicos más, hasta 50 puntos básicos más la tasa de interés de referencia, si no hubiese una condicionante tan importante como la que estoy señalando que existe en los Estados Unidos. ¿Y cuál es? Que los Estados Unidos tienen una tasa de interés demasiado alta. Si los Estados Unidos tienen una tasa de interés demasiado alta, aun cuando acá en la República Dominicana podamos reducir la tasa de interés de referencia de parte del Banco Central, dado que en Estados Unidos la tasa es tan alta, entre 5.25 y 5.50, y la diferencia entre ambas tasas, la tasa del 7 de acá en República Dominicana, y la tasa del 5.33, que es el promedio de entre 5.25 y 5.5, esa diferencia al ser de 1.67 y lo históricamente visto es que es 4.5 la diferencia, obviamente que habría una tendencia, había un incentivo de moverse de pesos a dólares y eso pudiera generar pérdida de reservas al Banco Central o un aumento del tipo de cambio. Fíjense que hemos estado observando como cuando usted paga su tarjeta, le cobran 56.95. Pero si usted quiere comprar dólares, por ejemplo, si usted va y dice, mira, yo quiero $10,000, $20,000, $30,000, usted ve que comienza a ponérsela difícil. Comienzan a decirle, bueno, usted tendría que pagar no 56.95, sino 57.95 o 58 pesos, como algunas personas que me han llamado y tengo acá la información, porque esta semana me pasé buscando información sobre lo que son operaciones cambiarias que están haciendo gente que están adquiriendo entre 10 y 50 mil dólares para hacer algún pago acá. Y le están cobrando una mayor tasa. Se lo digo porque eso está sucediendo. Y aquí pueden abrir los teléfonos y veremos si es así o no es así. Entonces, ¿qué obliga eso al Banco Central? A tener que estar interviniendo en el mercado, a tener que estar dándole seguimiento a lo que está pasando con el tipo de cambio. Entonces, por eso le digo que, y vuelvo y reitero, el Banco Central ya no debería seguir bajando la tasa de interés hasta que, oigan bien, hasta que el Banco Central de Estados Unidos la baje. Ahora, yo entiendo al Banco Central. ¿Por qué el Banco Central está reduciendo su tasa de interés y la ha llevado de 8.50 a 7? Por el hecho de que la economía se ha reducido significativamente, la economía dominicana ha reducido significativamente su tasa de crecimiento, que el potencial es 5%, que se dijo que íbamos a crecer 4.5%. Y ahí en ese momento le dijimos que no, que este año el entorno internacional lo iba a condicionar hacia la baja. Luego se dijo que se iba a crecer 3.5%, le dijimos que no. Se dijo que se iba a crecer 3%, le dijimos que no. Y ahora que le hemos señalado entre 2 y 2.5, está en 1.9%. Y muy probablemente, si crece la economía 4% en noviembre y diciembre, si crece 4%, que sería 0.4 puntos porcentuales por encima de lo que creció el mes de octubre, que ha sido la mayor tasa de crecimiento de todo el año, que es 3.6%, si crece 4% en noviembre, si crece 4% en diciembre, estaríamos creciendo, oigan bien, estaríamos creciendo alrededor de 2.2, 2.3%. Eso es lo que muy probablemente ocurra. Eso es lo que muy probablemente ocurra. Las autoridades tienen que enfocarse, entonces, es en el año que viene. Las autoridades tienen que enfocarse en tratar de terminar este año lo más cercano al 5%, que es cercano al potencial, que arranque enero, febrero, marzo, en ese entorno, y que a partir de ahí entonces ya se estabilice con un crecimiento del 5%. Claro, va a quedar condicionado eso a lo que es el crecimiento de la economía a nivel global, que como dice el Fondo Monetario Internacional, lo que se prevé ahora mismo es una desaceleración. Y esa desaceleración es algo que condiciona el potencial de crecimiento de la economía dominicana. Así que las autoridades toman su decisión, nosotros señalamos lo que pueden ser sus consecuencias de esa decisión de reducir la tasa de interés, condicionado al hecho de que Estados Unidos tiene todavía las tasas muy altas. Hemos señalado cuándo pudiera Estados Unidos reducir su tasa de interés, que es hacia mayo. Hay algunos que piensan que pudiera ser en marzo. Nosotros recomendamos a las autoridades dominicanas que le den mucho seguimiento a esto y que no
reduzcan más su tasa de interés de referencia hasta que los Estados Unidos comiencen a reducir su tasa de interés. Llévatelo, Francis.